presidente, con mucho gusto, y no se preocupe por el tiempo que estamos acostumbrados, y entiendo lo que tienen que hacer ustedes. Iniciar con un saludo muy especial a la mesa directiva, a mis compañeros del gobierno, a todos los honorables representantes a la Cámara, al ministro, a Marta, a la doctora Diana, al doctor Aldana y al viceministro, que por ahí también lo veo. Presidente, yo quisiera arrancar diciendo que entiendo perfectamente la angustia en estos tiempos difíciles, la angustia que sienten ustedes, y créanme que yo sé que en las regiones a cada uno de ustedes los buscan en estos tiempos difíciles, más aún con un sector que viene arrastrando tantas dificultades como ustedes mismos lo dijeron. En este problema estamos desde el presidente de la República, el ministro, los viceministros y todos los funcionarios del gobierno volcados tratando de hacer la mejor tarea. Yo le haría una propuesta, presidente. Arrancaría respondiendo un cuestionario que tenía y después me voy refiriendo a cada una de las preguntas de los honorables parlamentarios, porque creo que resolvería muchas en ese articulado que tengo, presidente, si usted me lo permite. Perfecto, doctor Aristizábal. Como usted crea conveniente, puede hacer el uso de la palabra y como mejor le quede para poder resumir. Aquí lo que necesitamos es que quede la plenaria satisfecha y, por supuesto, el país. Gracias por su tiempo y adelante con su presentación. Muchas gracias, presidente. Entonces, arrancamos. Hay una pregunta que me hicieron varias personas. ¿Qué EPS se autorizaron nuevamente para adelantar afiliaciones y que se encontraban en medida de vigilancia especial? Las EPS que se encontraban en medida de vigilancia siguen en medida de vigilancia. Primero sería bueno aclarar eso. Y en la restricción de afiliación se la levantamos a 14 EPS del régimen subsidiado, en su orden con Facundi, con Vida, con Parta, el SOS del Valle, Asmed Salud, con Familiar de Huila, con Familiar Cartagena, Ambuc, Ecopsos, con Familiar de Nariño, Emsanar, Capresoca, con Fachocó, Dusacahui y Sabia Salud. La medida la levantamos para evitar que la población vulnerable fuera a tener algún problema o alguna barrera de acceso, para que pudieran afiliarlos, para que se pudieran trasladar de una EPS a la otra. En algunos municipios del país solamente hay una o dos EPS. Eso generaba algunas dificultades mientras nosotros vamos corrigiendo el rumbo como lo veníamos haciendo. Entonces, esta es una medida que solo rige para casos individuales. De todas maneras, no se va a permitir hacer traslados masivos a estas EPS. En segundo, me preguntaban qué procesos de vigilancia adelanta la Superintendencia Nacional de Salud precisamente a estas EPS que nuevamente se les permitió afiliar y que estaban en medida por sus irregularidades. Entonces, como ya lo dije antes, estas EPS siguen en medida de vigilancia especial, entran en una medida de vigilancia especial precisamente porque no cumplían con los indicadores financieros. Entonces ustedes dirán, ¿por qué estaban en medida de vigilancia especial? Primero, tenían condiciones de insolvencia. Estas EPS no cumplían con los requisitos de patrimonio mínimo, ni con el margen de solvencia, ni con la inversión de las reservas, ni las reservas técnicas ni matemáticas. Entonces, esta deficiencia en los indicadores hacen que sigan en medida de vigilancia especial y nosotros seguimos manteniendo las órdenes puntuales que se les impartieron a estas EPS que están en medida. Siguen casi todas con contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud. Seguimos haciendo un estricto seguimiento a todos los casos y especialmente a los de los usuarios. Tienen unos planes y unas órdenes específicas que tienen que seguir cumpliendo. Seguimos haciendo el análisis y el seguimiento desde el Fénix, que es la plataforma en la que nos reportan la información. Y por COVID-19 dimos unas instrucciones específicas de monitoreo, especialmente con las líneas de atención, con las líneas telefónicas, y estamos haciendo un seguimiento estricto con los giros. La tercera pregunta es, indique cuántas quejas, peticiones o reclamos llevan en la declaratoria de pandemia. Quiero contarle, presidente, y a todos los honorables representantes que del 1 de marzo al 21 de abril se han contactado con la superintendencia cerca de 279,000 personas. 279,000 personas que han utilizado todos los canales de la superintendencia. Como peticiones, quejas y reclamos, tenemos 109,831. De estas, es importante resaltar
unas que a nosotros nos han preocupado y que generaron las medidas cautelares que ustedes vieron ayer en las noticias. Adultos mayores, 37.784 peticiones, quejas o reclamos al día de ayer. Pacientes de alto costo o que tienen patologías de base, 8.591. Y pacientes de COVID, solamente hemos recibido 1.625 quejas y reclamos. Las causas siguen siendo las mismas que ustedes conocen, las mismas históricas de las EPS, que no entregan con oportunidad los medicamentos, que no agendan con la cita con el especialista y que no hay la oportuna atención. Recuerden que ahora estamos vigilando también los mayores que tienen el aislamiento preventivo, una situación que tuvieron que ajustar también las EPS, de lo cual yo he estado muy pendiente, reunido con ellos y también con los operadores logísticos agrupados en FENALCO. La cuarta pregunta, indique en qué estado se encuentra el traslado de Salud Vida, Endisalud, Cruz Blanca, Comeva, Medimás, Confactor y Comparta. Ya todas esas se han trasladado, 2.700.000 usuarios. Salud Vida se liquidó, Endisalud se hizo revocatoria inicialmente total y después se ordenó la liquidación. Cruz Blanca se ordenó la liquidación. Confacor se hizo inicialmente revocatoria y después liquidación. Hemos hecho revocatorias parciales a Comeva, Medimás y Comparta, y todas están en firme. Los usuarios fueron trasladados a EPS que no tenían medidas de vigilancia especial. De hecho, el año pasado hicimos una encuesta de percepción que la contratamos con la Centro Nacional de Consultoría, y lo que nos gusta de estas decisiones es que el 90% de los colombianos trasladados considera entre excelente y bueno el servicio de su EPS nueva. El 86% habló de la satisfacción que le generó el cambio a otra nueva EPS. El 89% la calidad de su nueva EPS medida con servicio ya prestado, y el 90% como excelente, lo cual nos dice que las decisiones que ha tomado la superintendencia van por buen camino. Yo creería que las EPS que reciben, para no hacerlo muy largo, yo se los entrego el documento de todas las EPS que han ido recibiendo usuarios, presidente, para no alargarme mucho en este punto. El sexto punto, indique qué acciones puntuales ha ejecutado la superintendencia frente a las quejas por la no atención, entonces, oportuna de las EPS y con calidad. Seguimos haciendo visitas a las EPS y a los centros de atención y dispensación. Seguimos haciendo requerimientos y seguimiento a los canales de atención. Seguimos haciendo requerimientos y seguimiento estricto a las PQRs. Y como se los dije, por estas medidas, ayer sacamos 6 medidas cautelares a 6 EPS. Esas medidas cautelares, si no las cumplen, pues ya pasará esto a procesos administrativos y haremos las aperturas respectivas. Del área jurisdiccional tenemos 100 sentencias garantizando la prestación y el acceso. Recuerden que en la superintendencia tenemos un juez que puede impartir estas instrucciones y haciendo cumplir los lineamientos que nos ha entregado el ministerio. Cada que el ministerio saca un lineamiento, nosotros tenemos que ajustar el protocolo para poder hacer la exigencia o a un ente territorial o a una EPS o a una IPS. La séptima pregunta es: frente a los recursos girados por el Gobierno Nacional al Sistema de Salud en el marco de la declaratoria de emergencia, indique acciones puntuales de la superintendencia. Yo creo que en este punto fue muy claro el ministro y la directora del ADRES. Nosotros hacemos seguimiento y verificación a los giros que ellos van a hacer o que han hecho. Ustedes vieron que explicó muy bien el giro de la unidad de pago por capitación del giro corriente. Y aquí quiero llamar la atención porque fue una pregunta reiterativa de todos los honorables representantes. Si ustedes se dan cuenta, el 92% del giro del régimen subsidiado ha sido directo a los hospitales. Entonces no es tan cierto que las EPS se estén quedando con la plata. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque sería muy bueno que ustedes también nos ayuden a vigilar qué está pasando con los recursos que están llegando o a las entidades públicas o privadas en las regiones del país, porque también por giros de tesorería el cumplimiento era similar. Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy prudentes, no defendiendo el aseguramiento ni las EPS porque sí, no, al contrario. Ustedes han visto
que hemos hasta puesto multas superiores a 5.000 millones de pesos. Tenemos más de 28 EPS en media vigilancia especial. Solamente recibimos 16 EPS con el certificado para poder funcionar. Las demás no cumplen con los indicadores financieros. En cuanto al giro de techos, ese 1.1 billones que dijo la doctora Diana Cárdenas de Ladres, estamos revisando a dónde llegan los recursos. Nosotros vigilaremos que la compra de cartera también llegue a su destinatario, los recursos del punto final y la explicación que hizo el ministro con el descalce de las EPS de la inversión de las reservas, que son los depósitos a la vista. Hemos sacado varias circulares, una de ellas, la circular 8, que va dirigida a las EPS para que nos informen a dónde hicieron los pagos, dónde están los costos y gastos causados, cuáles son las cuentas por pagar y los saldos en bancos. Esa información nos la tienen que entregar mañana las EPS del régimen contributivo, mañana se les vence el plazo, todas las EPS, disculpe, y de acá en adelante, los primeros 5 días de cada mes, tendrán que hacer el mismo reporte, informándole a la superintendencia a dónde enviaron los recursos, cómo causaron los gastos, las cuentas por pagar y los saldos en los bancos. Y también vamos a pedimos una publicación mensual del destino a la que llegan estas cuentas, estos dineros, a qué cuentas están llegando. Y esto lo van a tener que hacer los 5 primeros días de cada mes. Como siempre, seguimos analizando la concentración y el giro para que no haya uso con las integradas verticalmente o las que son aliadas estratégicas de algunas EPS, como decimos nosotros, vinculados. Mantenemos medidas cautelares con algunas EPS para que no haya uso del giro. Era unas decisiones que son difíciles de tomar, pero hay que hacerlo para proteger los recursos del sistema. Estamos iniciando algunas actuaciones fundamentadas en las visitas de auditoría. Recientemente se intervino el Hospital Departamental de CRT y el Departamental de San Marcos. Ya trasladamos los hallazgos a los entes de control. Sí, difícil hacer una intervención en plena pandemia, pero nosotros no podemos suspender estos ejercicios, y más aún cuando queremos que los recursos de la salud lleguen a donde tienen que llegar, a los profesionales de la salud y a todas las IPS del país. Entonces seguiremos con procesos administrativos, abriendo investigaciones y haciendo las visitas correspondientes desde la superintendencia. La pregunta número 8, ¿existe coordinación entre la Superintendencia Nacional de Salud y los entes de control para adelantar vigilancia sobre los diferentes actores del sistema? Quiero contarles que ya hemos hecho, desde que inició el COVID-19, 17 reuniones de articulación con los entes de control, reuniones en las que se imparten instrucciones y cada uno desde su competencia hace sus funciones. Cualquier hallazgo de la superintendencia que consideremos competencia de un ente de control, seguimos dando traslado. Hemos venido reactivando la red de controladores, esto lo hemos hecho desde hace más o menos 12 meses, se ha venido reactivando esta red a lo largo y ancho del país. Desafortunadamente, ahora con los desplazamientos no lo hemos podido seguir haciendo, lo estamos haciendo desde los territorios, interactuando con todos los entes de control. Estamos participando en la Comisión Nacional de Moralización, que lidera el presidente y la vicepresidenta de la República. A nivel territorial seguimos participando virtualmente en todas las mesas de moralización y en los puestos unificados de mando. Y hemos hecho algunas actuaciones conjuntas que les puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Hospital Universitario Sincelejo fue una actuación conjunta con la Procuraduría General de la Nación, que nos alertó de unas irregularidades y allá actuamos juntos. Lo hicimos en el Hospital San Jorge de Risaralda de Pereira con la Contraloría General de la Nación. Hemos hecho medidas cautelares conjuntamente con los recursos por manifestaciones hechas por la Contraloría y la Procuraduría. Iniciamos un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, ya estamos haciendo unas capacitaciones con los equipos de trabajo, tanto de la Fiscalía con nosotros, y compartiendo algunos hallazgos para acelerar estos procesos. La pregunta número 9 indique cuáles son los canales que la Superintendencia Nacional habilitó en el marco de la declaratoria de pandemia. Seguimos con una línea de atención, la 018 513 700. Habilitamos en esta línea un canal exclusivo para COVID, donde los atienden de manera personalizada, que es la opción 6 de la línea de atención. Este canal, que en el 2019 solamente contaba con 60 agentes, les quiero contar que ya tenemos 215 agentes especializados atendiendo el canal. El año pasado dejábamos de atender entre el 40 y el 50% de las llamadas.
y lo reconozco, prácticamente se rechazaban esas llamadas porque no había capacidad. Hoy tenemos la capacidad, hoy no estamos rechazando prácticamente llamadas. Habilitamos un chat que teníamos solamente de lunes a sábado, 12 horas, hoy lo tenemos 7 días a la semana, las 24 horas, y tenemos todas las líneas habilitadas, la línea web, el chat, la línea telefónica, la videollamada, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La pregunta número 10, durante la emergencia, ¿cuántas quejas ha recibido la Superintendencia Nacional en pacientes de alto costo? Lo dije anteriormente, 8.591 y siguen en continuo seguimiento con nosotros. Me voy a detener un poco me hicieron muchas preguntas sobre los recursos de las ARLs, los recursos para proteger al personal sanitario, y quiero hacer alguna explicación un poco clara para que ustedes tengan clara la magnitud del decreto y de los recursos que van a llegar por este concepto. La estimación inicial de suministros de elementos de protección personal por parte de la ARL asciende, es cercana a los 30 millones de elementos de protección, lo que puede estar costando cerca de 42.000 millones de pesos. El cronograma de entrega es entre abril, mayo y junio. En abril se espera entregar aproximadamente 19.500.000 elementos de protección y esperan llegar a 7.289 empresas o IPS. Recuerden que nosotros tenemos cerca de 18.000 vigilados como IPS. Entonces, y esperamos llegarle, o a la necesidad de elementos de protección es para 1 millón de colombianos. Entre los 600, 700.000 profesionales de la salud, hay que sumar los de la defensa civil, los bomberos, los del IMPEC, los administrativos que tienen relación directa con el usuario. Entonces, para el 20 de abril ya habríamos llegado a más o menos 1.673, deben haber llegado, y debieron haber entregado ayer o antes de ayer 2.630.766 elementos de protección personal. El alcance del decreto es importante, honorables representantes, pero es insuficiente. Lo que vamos a recibir de las ARLs es aproximadamente 25, 24, 23.000 millones de pesos mensuales, de una necesidad total cercana a los 400 o 500.000 millones de pesos, dependiendo de la utilización de los elementos de protección. Quiero confesarles que cuando hicimos el primer requerimiento a las ARLs, nos encontramos con que tuvieron algunos problemas, como los tuvo también el gobierno nacional, como los está teniendo hoy el ministro, para nosotros poder abastecer el país. Y la primera dificultad fue el desabastecimiento, no solamente que hay en Colombia, sino en el mundo entero, de elementos de protección. Por eso muchas de las industrias de Colombia se volcaron a poder fabricar elementos de protección para poder proteger a nuestros médicos y a nuestros profesionales. Otra gran preocupación, los costos. Entonces se encuentran con que una careta de protección o una mascarilla N95 que costaba 5.000, 7.000 pesos, hoy la encontraban en el mercado en 20, 30 y 40.000 pesos. Y una logística muy difícil para ellos que no estaban acostumbrados. Yo sé que les entregamos una instrucción y ellos logísticamente probablemente no estaban preparados, por eso con el ministro de Trabajo, el ministro de Salud, la Superfinanciera y nosotros como Supersalud empezamos a exigirles acelerar la marcha para que ellos pudieran de una manera más rápida conseguir estos recursos, así fuera con los proveedores nacionales o internacionales. Estos recursos, es muy importante que ustedes entiendan por qué nosotros decimos que son reducidos. Porque todo el mundo está pensando que el gran responsable de proveer los recursos para los trabajadores es las ARLs, y no es cierto. Aquí no se le puede quitar en ningún momento la responsabilidad que tienen los empleadores y las IPS, que son los encargados y los responsables de proteger a sus trabajadores. Y muy importante aclararles, la vigilancia y el control de las ARLs está a cargo del Ministerio de Trabajo. Lo que es la prevención, el control de riesgos, esos planes de seguridad, los planes de salud, el Ministerio del Trabajo es el encargado de vigilarlos. Y la Superintendencia Financiera
es la encargada de vigilar el patrimonio, los indicadores financieros, el margen de solvencia, las reservas técnicas, las reservas matemáticas. Nosotros como superintendencia vigilamos en la prestación del servicio de salud de la ARL, es la atención de los usuarios que lo hacen en clínicas y hospitales. Ustedes tienen razón en muchas cosas, como estamos hablando de que hay que llegarle a 1 millón de personas entre personal sanitario y otro personal expuesto. Es cierto que al tener aislada la población del país, pues la siniestralidad de las ARLs tiene que haber bajado. Tiene que haber bajado porque hay menos trauma, porque hay menos accidentes laborales, porque hay menos tratamientos, y esas razones llevan a que la siniestralidad en prestación de servicios de las ARLs haya bajado mucho. Y al estar bajando, nosotros podríamos pensar que estos recursos los podríamos utilizar. Pero en ningún momento van a reemplazar las funciones de los empleadores. El decreto, pues, se obliga a que giren ese 7%. Algunos hicieron un análisis que no es correcto, no ustedes, honorables representantes, pero algunos usuarios o algunos gerentes de IPS me llamaban y me decían: superintendente, no entiendo, yo giro tanto o pago tanto o un médico paga tanto de ARL, entonces solamente le va a llegar el 7% de lo que él cotiza. No, es el 7% de todas las cotizaciones del Sistema General de Riesgos Laborales. Esa es la plata que se está invirtiendo hoy en la protección de nuestros trabajadores. Y ahí hay unas cosas adicionales que quiero que ustedes empiecen a entender. El decreto también los obliga a que la enfermedad o producida por COVID sea considerada una enfermedad laboral, sin tener que ir a una junta de calificación, y tiene que ser reconocida como enfermedad laboral. Las enfermedades laborales en Colombia no tienen reaseguro. Las ARLs tienen un reaseguro para el tema de trauma, pero no tienen reserva o no tienen reaseguro para la enfermedad laboral. Entonces los tratamientos por COVID, las incapacidades por el aislamiento, las incapacidades permanentes parciales, todas esas incapacidades laborales las van a cubrir las ARLs al 100%. Y aquí ya no va a caber el peloteo entre la EPS y la ARL. Tendrá que responder la ARL en el momento en que haya una enfermedad laboral producida por COVID a cualquier personal sanitario. Y esto es una muy buena noticia para los empleadores, sobre todo si mandan un profesional de la salud en cuarentena, porque esto lo va a cubrir la ARL. Entonces, digamos que yo creería que los elementos de protección personal no van a afectar los indicadores financieros inicialmente de las ARLs, pues por la baja siniestralidad que le digo, pero les quiero contar que tenemos que hacer un seguimiento muy estricto con el superintendente financiero, porque las prestaciones económicas sí van a disparar un poco la siniestralidad de uno de los sistemas que ha funcionado bien en el país, que es el de riesgos laborales, precisamente porque ellos sí tienen, las ARLs han sido juiciosas con sus reservas técnicas y matemáticas, con el patrimonio y con el margen de solvencia. Uno podría decir que son sólidas financieramente, tienen sus recursos, sus reaseguros catastróficos, pero deberíamos hacer un estricto seguimiento para ver si más adelante el gobierno puede utilizar más recursos de estas ARLs. Entonces, lo que es auxilio funerario, las incapacidades, indemnizaciones, gastos de transporte, todas las pensiones de invalidez y gastos asistenciales hoy por COVID-19 van a estar a cargo de las ARL. Entonces tendremos que hacer un seguimiento estricto a los indicadores financieros para ver si más adelante podemos pedirle a las ARLs que incluso nos ayuden con más recursos. Y tengo entendido, no he conversado con el ministro de Salud, de Trabajo, perdón, el doctor Ángel Custodio, pero tengo entendido que el 1% que había en el fondo también de riesgos laborales ya lo van a utilizar en el FOME y lo van a utilizar para elementos de protección. No les puedo confirmar esa información, pero creo que es así. Otra pregunta que me hacían sobre los hallazgos que hubo en el hospital de CRT, una de las preguntas, pues hubo componente administrativo, técnico-científico, asistencial y jurídico, que son pues el común denominador que estamos encontrando en todos los hospitales que tenemos en media vigilancia especial. Me preguntaron por cuántos hospitales tengo intervenidos. En este momento tenemos 10 hospitales intervenidos por la Superintendencia Nacional de Salud. Devolvimos 2 hospitales, el del Hospital Departamental de Villavicencio, que se devolvió en el mes de enero, y el Hospital Federico Lleras Acosta del Tolima. Ambos hospitales, el día de la devolución, se encontraban al día con su nómina, se encontraban al día con los proveedores,
a estos hospitales se les entregaron unos recursos importantes, logramos sanearlos y la nómina el día que los entregamos estaba al día. Sin embargo, siguen en medida de vigilancia especial, les venimos haciendo un acompañamiento para el flujo de recursos y mesas de flujo de recursos cada que lo necesitan. Tenemos nuestro... ¿Se desconectó? ¿Ahí me están viendo? Se cayó la presentación. Muy bien, doctor Villamizar. ¿Continúo, presidente? Continúe, vice. Bueno, entonces, hay una cosa que quiero llamar la atención con ustedes, porque les he entendido la angustia y las manifestaciones que han hecho. En los hospitales que tenemos intervenidos, en el momento de la intervención, de los que tengo intervenidos, si yo le sumara la deuda laboral de estos hospitales, asciende a los 130.000 millones de pesos. Solo la deuda laboral entre nómina, OPS y cooperativas. Tienen razón, ustedes tienen razón con esa angustia en la manera de contratación, pero por eso al principio les llamé la atención. Yo quiero que nos ayuden a revisar qué está pasando con los recursos de muchos de estos hospitales. ¿Por qué un hospital intervenido sí logramos sacarlo adelante? ¿Cuál es la diferencia cuando llega un interventor simplemente a contratar de una manera normal? ¿Por qué pudimos sacar el hospital universitario, el Federico Lleras Acosta del Tolima adelante? ¿Por qué estamos logrando sacar el San Jerónimo de Montería adelante? ¿Por qué logramos sacar el de Villavicencio? Yo creo que aquí estamos todavía ante un problema grave de actores. Y lo que explicó el ministro, lo explicó muy claro, y la doctora Diana Cárdenas, es que estamos destinando recursos, están llegando recursos. Muchas de las EPS sí se han quedado con los recursos y hemos tenido que entrarlas a liquidar. Y esas liquidaciones han generado mucha angustia, honorables representantes. Algunos de ustedes me decían, bueno, ¿pero qué están haciendo? Ustedes no vieron el martirio que fue la liquidación de Salud Vida. Una liquidación que ordenamos nosotros, una EPS que deben 500.000, 600.000 millones, 1 billón. EPS que no tienen reservas técnicas, que no tienen margen de solvencia. Estas EPS se los dije una vez allá en plenaria de la Cámara. ¿Cómo una EPS que pierde 30, 40, 50.000 millones de pesos, que deja morir a los pacientes, que no los atiende con oportunidad, que no le paga a las IPS, cómo quiere seguir en el sistema? ¿Qué hay detrás de una EPS de estas que quiere seguir empeñada? Entonces van, nos ponen una tutela, un desacato en cualquier municipio y nos frenan los procesos de liquidación. La EPS Confacor, la de la Caja de Compensación, un patrimonio de 27.000 millones de pesos para pagar deudas por 550.000 millones de pesos. Deudas que le debía a la red hospitalaria, deudas que no hay con qué pagar. ¿Por qué? Porque fueron decisiones aplazadas mucho tiempo y lo que originó fue la crisis hospitalaria de muchos hospitales públicos y privados del país. Pero muchos hospitales públicos que nosotros estamos visitando ahora, la crisis no es por la falta de recursos, sino por mala administración. ¿Cómo me duele a mí? ¿Cómo me duele escuchar al gobernador del Baupés, del Putumayo, del Amazonas, del Guaviare? En todos los departamentos he estado, a todos les hemos ayudado a hacer mesas de flujo de recursos. Y me duele ver esos hospitales porque se los entregaron y muchos de ellos recibieron esta herencia, como lo recibimos nosotros. Yo quiero recordarles que nosotros recibimos de las 44 EPS que funcionaban en el país, solamente 16 tenían licencia de funcionamiento. Las otras 28 EPS pues nos las dejaron a nosotros para que tomáramos la decisión. Muchas de ellas ya las hemos liquidado 6 EPS, como se los dije, hemos hecho revocatorias en 4. El tema de Medimás, que ha sido un trauma para nosotros, fue una herencia que recibimos también, que no es fácil tomar esa decisión, protegiendo el país, protegiendo el riesgo sistémico, pero tomando decisiones. Una obsesión del presidente de depurar el sistema y lo seguimos depurando. Hemos estado en todos los departamentos. Le hemos recuperado a la red pública cerca de 1.5 billones de pesos en las mesas de flujos de recursos y en mesas de conciliación. Y seguimos haciendo la tarea, tratando de proteger a todos los hospitales públicos. Pero no ha sido una tarea fácil. No es una tarea fácil porque estas prácticas que envejecieron en el mercado nos cogieron ventaja.
En la superintendencia hemos identificado cerca de 60 modalidades de malas prácticas. Y no son malas prácticas solamente de los entes territoriales o de las EPS o de las IPS. Son malas prácticas de todos los actores. Usuarios que reclaman medicamentos que no necesitan, EPS que giran los recursos a donde no los tienen que girar, IPS que como lo denunció la honorable representante Jennifer, las presionan para que giren los recursos o piden comisiones, y a eso todo lo estamos enfrentando. Quisiera de una manera muy rápida, presidente, si usted me lo permite, ir haciendo mención a las peticiones que hicieron los honorables parlamentarios, arrancando por la doctora Norma de una manera rápida. Ella sabe que tengo todo el compromiso de ayudarle a la red pública, a la facturación. El ministro lo explicó, están buscando el mecanismo para generar unos recursos adicionales a esas IPS de mediana y alta complejidad que hoy tienen su capacidad reducida y que no tienen los recursos para poder cubrir esos costos fijos. Ya el gobierno, el ministro lo explicó, están trabajando en eso. Apenas salgan los lineamientos, pues haremos toda la vigilancia para que esos recursos lleguen. Y seguir haciéndole el seguimiento a todos los recursos, doctora Norma, para que lleguen a cada una de las IPS. El doctor Buenaventura, seguimos haciendo los esfuerzos. Una estrategia para las nuevas camas desde la superintendencia fue abrir 1.800 camas nuevas con los hospitales que teníamos intervenidos en la superintendencia, 11 de ellos, en donde vamos a abrir 334 camas nuevas de UCI y unas 300 camas de aislamiento. Eso lo vamos a hacer en algunos hospitales emblemáticos del país, como es el Hospital Universitario de Cartagena, el Hospital de Maicao, el Hospital de Tumaco, el Hospital de Chiriguaná. Queremos llegar a las regiones, como lo decía la doctora Juanita Gobertus, con toda razón. Muchos de estos hospitales, el mejoramiento de la infraestructura le va a quedar a estos hospitales en Cartagena, en Cereté, en San Marcos, en Villavicencio, en Chiriguaná, en Maicao, en Tumaco. El doctor Jorge Gómez habló un poco de los recursos frescos que llegaran, pero el ministro ya se refirió a ese tema. El doctor Fabián, creo que fue 2, 3, 4, 5, no. La doctora Juanita, sí, que hablaba de que muchos de los actores, digamos que son responsables de esa falta del enfoque territorial que hoy no hemos tenido. Yo creo que las preguntas que me hizo la doctora Ángela sobre qué estábamos haciendo con las EPS hizo referencia especialmente a Convida. Precisamente fue una de las EPS que le pusimos ayer medida cautelar, doctora Ángela, porque no estaba cumpliendo con sus obligaciones, no le estaba haciendo seguimiento a sus usuarios, y precisamente por no atender a sus pacientes, ayer pusimos la medida cautelar contra esa EPS. El doctor Julián Peinado hablaba de los 110 hospitales públicos y de las UCIs en las áreas metropolitanas. Doctor Julián, un resultado triste, sí, pero eso es lo que encontramos con la red pública. Quisiera contarle a todos los colombianos, a ustedes, honorables parlamentarios, que a nosotros nos entregaron 400 hospitales públicos en plan de gestión integral de riesgos. Es decir, muchos de estos 400 hospitales públicos con problemas financieros. Y por eso emprendimos esa tarea tan ardua de hacer las mesas de flujo de recursos. Llegamos a tener departamentos completos en la superintendencia, pisos completos con todos los hospitales y con los representantes de las EPS para que le giraran y para que negociaran esos recursos y empezar a sanear esas deudas que tenían con la red pública del país. Como se los dije, recibimos una deuda cercana a los 18 billones de pesos, que no era fácil. Con esa deuda recibimos nosotros el sector salud 18 billones de pesos en deudas. El doctor Correa se refirió a un tema de pruebas que era el ministerio, ya se lo contestaron la doctora Marta y el ministro. Tengo el doctor Omar Restrepo de las FARC, que yo quisiera contarle que tenemos evidencias de que el modelo probablemente en algunas regiones entonces sí funciona y el sistema sí funciona. Nosotros tenemos hoy en Colombia 21 de los 50 principales hospitales, creo, de los 50 de América Latina están en Colombia. Y 13 de ellos son hospitales públicos. Y esos 13 hospitales públicos están acreditados con estándares internacionales.
lo cual habla bien del modelo y del sistema. También tenemos muchos hospitales que han hecho una buena tarea y algunas EPS han hecho una buena tarea. Yo creo que seguimos ante un problema de actores, representante Omar. El doctor Harry de Caquetá, primero me preguntó le cuento lo de Salucop, doctor Harry. Nosotros estamos en disposición con el agente liquidador de entregar ese hospital, como hemos entregado ya 6 hospitales de Salucop. Entregamos 2 clínicas que ya fueron habilitadas en Cali, entregamos una en Medellín, entregamos una en Santa Marta, entregamos una en Santander, entregamos una en Villavicencio, y estas clínicas las han cogido los departamentos, los gobernadores o los alcaldes, las han habilitado, y algunas incluso, como la de Santander, creo que la va a adquirir el gobernador de Santander. Entiendo perfectamente la queja suya. Quiero contarle que hicimos una gestión, inclusive con varias EPS. Tengo entendido que mejoró el flujo de recursos en un 22-23%. Hay un compromiso claro de la EPS Asmedsalud de ayudarle a toda la red pública. Hicimos unas auditorías, usted se refirió también a Leticia. Qué dolor me da contarles que los hallazgos en el hospital de Leticia son terribles. Entonces, en algunos casos sí hay problemas de giro de recursos, pero también tenemos muchos hospitales con unos problemas de administración terribles, hospitales que cayeron en manos de la corrupción y ahora tendremos nuevamente que salvarlos. Recordarles que en el 2008, desde el 2008 se empezaron a salvar hospitales y muchos de esos al año o a los 2 años vuelven y caen en desgracia y toca volverlos a recuperar. Es desafortunado lo que le está pasando a los hospitales públicos del país, pero seguiremos insistiendo para recuperar la mayor cantidad de hospitales públicos y hoy cuando más lo necesitamos en toda Colombia. Ese ha sido un compromiso nuestro y lo vamos a seguir haciendo, y yo creo que en todas las regiones lo han visto de una manera contundente y clara, ayudándoles a conseguir esos recursos. Ya aquí me volvían a preguntar por los medicamentos. Inicialmente tuvimos algunos inconvenientes con la operación logística de las EPS. Y quiero ser honesto con ustedes porque el país, ni Colombia, ni el mundo entero estaba preparado para atender una tragedia de esta magnitud. Darle la orden a las EPS de la noche a la mañana para que hiciera todo el dispensario de medicamentos a pacientes con patologías de base o de alto costo, pues no era fácil. Tuvimos algunos inconvenientes al principio, algunos lugares que son de difícil acceso, pero por ejemplo en la visita que hicimos ayer pudimos identificar que en la fila de adultos mayores, y les preguntaba a la delegada de protección al usuario, ¿usted por qué no llamó a su EPS? Y dijo, no, es que a mí me gusta venir por el medicamento. O las personas no tienen no tienen la tecnología para que se puedan comunicar con ellos, lo cual ha generado pues muchas dificultades, doctor Juan Fernando, para que estos medicamentos lleven de manera oportuna. Tuvimos que hacer unas reuniones con FENALCO, con todos los operadores logísticos, para que ellos empezaran a quitar las barreras con las EPS y les llegaran los medicamentos oportunamente a los usuarios. Sin embargo, como se lo conté, ya tenemos 100 sentencias y 6 medidas cautelares a las EPS y las seguiremos tomando. El doctor Fabián, usted conoce, hemos hablado mucho de esto y él sabe que mi compromiso, aquí hay mucha corrupción, entiendo lo de la tercerización. Yo no tengo ningún problema en que las propuestas de ajustar, de cambiar, el modelo, bienvenidas, pero a mí me preocupa una cosa: ¿de qué nos sirve cambiar el modelo con los mismos actores o con las mismas prácticas? Lo que tenemos es que corregir las malas prácticas que tiene el país, acabar con esas 60 modalidades de malas prácticas que tiene Colombia, o si no, no vamos a lograr corregir. El doctor Cristancho me preguntaba, el doctor Jairo Cristancho preguntó por los deudores. Pues en su departamento, los elementos de protección, por lo que nos han mandado, hay unos hospitales que han tenido una mejor capacidad financiera. Recuerde que también la EPS del departamento tiene unas deudas grandes y estamos esperando lograr solventar esas deudas de la EPS, que siguen medida de vigilancia especial para que los recursos le lleguen oportunamente a las IPS y puedan comprar los elementos de protección. La doctora María Cristina Soto, pues, conoce mi compromiso con La Guajira, creo que he estado ya cerca de 6 veces. Ahí estamos haciendo un esfuerzo enorme en el hospital de Maicao. Hemos recuperado recursos a gran parte de la red.
pero yo he sido muy claro, doctora María Cristina, usted me tiene que ayudar. En estos momentos necesitamos que ustedes vigilen los recursos que van a llegar a todas estas IPS, porque están llegando muchos recursos y van a llegar muchos recursos en giro directo. Lo que contó la doctora Diana, lo que va a llegar de compra de cartera, lo que va a llegar de techos, lo que va a llegar de punto final. Y tenemos es que vigilar qué va a pasar con esos recursos, cómo los van a utilizar. Seguiré haciendo mesas de flujo de recursos con mucho gusto. Usted me pidió que hiciéramos unas mesas de conciliación, las puedo hacer de manera virtual como me lo pidió también el Cesar y las podemos seguir haciendo. Lo de la contratación, ya el ministro se refirió al tema de la contratación, ya hablaron de lo de punto final, el doctor Faber preguntó por punto final, el doctor Jairo Humberto, se lo expliqué ahora, hemos tomado decisiones muy complicadas y se los digo con mucha honestidad, decisiones que han generado angustias de mi equipo de trabajo y mías, decisiones que han generado amenazas, demandas de EPS que están anquilosadas en el sistema con unas prácticas aberrantes, con toda la información en los entes de control, pero que nos cuesta trabajo, a pesar del esfuerzo que hacemos el Ministerio, la Superintendencia, juntos, hay EPS que quieren permanecer en el sistema, así pierdan 40 o 50 o 60 mil millones de pesos. Y la gran deuda que hoy tiene el sistema, la gran deuda es de muchas de esas EPS que en vez de corregir el rumbo, lo fueron deteriorando. Y aquí, una culpa a todos los gobiernos, porque nosotros debimos haber tomado estas decisiones hace mucho tiempo. ¿Cuántas EPS van a quedar? Pues no lo sé, pero las que no vayan cumpliendo con los indicadores financieros. Apenas el gobierno y el ministro se pongan al día con punto final, ya no va a haber disculpas. Ya las deudas que quedan son las de ellos, porque ya el país, los entes territoriales, que les sugiero lo que dijo la doctora Diana Cárdenas, reafirmar eso. Necesitamos que los gobernadores nos ayuden a auditar las cuentas de punto final de los departamentos para que esos dineros también les lleguen a los hospitales con más claridad y para que el gobierno pueda hacer esa cofinanciación. El doctor Juan Carlos Reinales sabe mi compromiso, la medida que tenemos en el hospital. Voy a estar vigilante de esa compra de cartera para que todos esos recursos lleguen de manera directa. Al doctor Juan Diego ya le expliqué lo de los equipos de protección y lo mismo al doctor Mauricio Andrés Toro. Sigo con la doctora Jennifer. Doctora Jennifer, me encantaría que me entregue la denuncia. Esas denuncias a mí me encantan. Necesito que por favor me la documente y me diga a qué hospital fue que le pidieron descuento. Y miren que hay una práctica muy común en el sistema. Y hay que hablarla abiertamente y ustedes tienen que enterarse. Muchas de las IPS del país, privadas especialmente, tienen que pagar comisiones para que les giren los recursos. Tienen que pagar para que les monten los pagos. Eso es una vergüenza lo que le está pasando al país. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Incrementar las facturas, cobrar cosas que no hicieron, y eso le ha hecho un daño enorme al país. Y ahora, si la IPS prestó sus servicios con honestidad, con dignidad, no tiene por qué hacer ningún descuento. Si no lo quiere hacer, no la pueden obligar. Ahora, nosotros no intervenimos en esas transacciones, nosotros entramos en las conciliaciones, ayudamos en las mesas de flujo de recursos para que los hospitales lleguen y hay ese compromiso. Pero esto hay que denunciarlo y hay que buscar estos culpables para que nosotros sigamos sacando esas EPS de la mitad que tanto le han hecho a Colombia. El doctor Correal preguntó por la claridad de los roles, ¿sí? ¿Cuál es ese cerco epidemiológico? Estamos sacando un nuevo documento, lo va a sacar el ministerio para que podamos impartir órdenes estrictas a las EPS de cuál va a ser el rol con las pruebas y con el cerco epidemiológico que tienen que hacer. El doctor Murillo inicialmente no había hablado, pero como ya lo había notado, voy a hacer una mesa de trabajo con todos los parlamentarios del Chocó. Me duele mucho, doctor Murillo, doctor Murillo, usted sabe cuánto he tratado de luchar por el Chocó, por ese hospital. Estuve allá, estuve haciéndole gestión, son muy poquitas EPS y uno no entiende por qué a pesar de tanto esfuerzo que se ha hecho con el gobierno, no hemos podido sacar el hospital del Chocó adelante. Para mí se lo confieso, es una frustración, pero vamos a hacer un esfuerzo muy grande. Ahí estamos pensando hacer unas actuaciones conjuntamente con el Ministerio de Salud, el doctor Jonan Ley, para que podamos recuperar ese hospital del Chocó. Estuvo intervenido creo que cerca de 7 años
esa situación del Chocó, yo digo, y hay 3 EPS a las que le toca hacer seguimiento, que son Ambú, Chocó, la nueva EPS, no debería tener ese hospital ningún problema. Vamos a hacer un seguimiento, ustedes y nosotros estricto. ¿Qué es lo que está facturando? ¿A dónde se está yendo la facturación? ¿Cuántos recursos están llegando al Chocó? ¿Y por qué, si este es el hospital de referencia, no están contratando con ese hospital? Para que logremos salvar ese hospital. Lo mismo está pasando en Tumaco. Ahí vamos a recuperar el hospital también de Tumaco. Pero yo quisiéramos un trabajo conjuntamente con el ministerio, y estoy de acuerdo y le compro la idea, doctor Murillo, hagamos un plan especial para el Chocó, pero no podemos seguir permitiendo que los recursos al Chocó no le lleguen y que el hospital lo tengamos que liquidar una y otra vez. El hospital se entregó saneado en el 2016, 2017, se le dieron recursos para que trabajara 5 meses y al año otra vez estaba en dificultades financieras. Ahí tiene que estar ocurriendo algo que no es normal, porque están remitiendo también pacientes a Medellín, a otras regiones del país, y estamos permitiendo que se agrave la población del Chocó. Me decía el doctor Jairo Cala que vigile, que garantice, que siga apretando, pues eso es lo que estamos haciendo. El doctor Flanque me decía, súper, sígalas metiendo en cintura, digamos que hoy a menor servicio y tienen una mayor utilidad. Precisamente lo que contó el ministro, estamos tratando de ver con el gobierno cómo entramos en esos recursos que les están quedando para darle flujo de recursos a todos los hospitales. Las denuncias que hemos recibido del Magdalena, también ahí le hicimos unas auditorías a los hospitales. Voy a seguir haciendo tomas de decisiones oportunas. Desafortunadamente, lo que nos ha ocurrido con el aislamiento pues nos ha impedido seguir haciendo los viajes y tomando las decisiones que venía tomando la superintendencia. Entiendo perfectamente las aglomeraciones que me referenció el doctor Franklin, pero pues ya me voy a poner en contacto con el secretario de Salud departamental. Doctora Irma me preguntaba por las quejas que hay por no COVID. Nosotros mantenemos las mismas líneas, doctora Irma, y un llamado para que sigan acudiendo a la superintendencia. Nosotros tenemos una línea que es exclusiva para COVID y una línea que es para no COVID. Ninguna EPS puede dejar de atender, y menos a los pacientes que tienen patologías de base. Seguiremos tomando medidas de protección, seguiremos haciendo vigilancia al ente territorial, seguiremos haciéndole vigilancia a las EPS, seguiremos exigiendo que pongan los teléfonos de atención, y ustedes ayúdennos a que a las personas que acuden a ustedes entregar los teléfonos de la superintendencia. Nosotros hacemos una actuación rápida, a veces tratamos de contactar a la persona que nos puso la queja y ya después no la podemos volver a contactar. Al doctor Llorandé ya le conté. Entonces hoy podemos programar esa visita con todos los parlamentarios del Chocó para hacer esa mesa de trabajo. El doctor Héctor Vergara habló le quería contar al doctor la responsabilidad. Nosotros estamos recibiendo los hospitales en una situación dramática. Muchos incluso podríamos entrar ya a liquidarlos. El Hospital Universitario de Sincelejo, creo que las cuentas por cobrar son de 20.000 millones de pesos las reales, y las cuentas por pagar son de más de 100.000 millones de pesos. Lo mismo nos ha ocurrido con el Hospital de San Marcos, lo mismo nos ocurrió con los hospitales que estamos interviniendo. Entonces, ¿a dónde está llegando la plata? ¿Quiénes son los que están facturando? Y ahí es donde queremos llamar la atención de esos administradores, de esos gerentes, para entender qué es lo que están haciendo con los recursos, porque cuando llega el interventor se empieza a corregir el rumbo de una manera sencilla, sin hacer nada extraordinario, lo cual nos llama la atención, porque creemos que si hay un problema de malos manejos, especialmente en la red pública del país. La doctora Mónica estuvo en el Baupés, frustrado, le cuento, porque cuando fui en esa oportunidad a final de año pasado, no me recibió ni el gobernador ni el secretario de salud, y fuimos a hacer precisamente mesa de flujo de trabajo, ayudarle a recuperar el hospital, pero aquí estamos firmes para ayudarle. Si necesita una mesa de flujo para el hospital, lo voy a seguir haciendo, cuente con nosotros, que eso es lo que más estamos haciendo. La doctora Liliana, hablaron del pronunciamiento de NAIS, de la Asociación de Clínicas y Hospitales. El ministro ya se refirió a eso. Quiero contarles a todos los honorables representantes que sí le hemos puesto atención,
pues le hemos puesto que llevamos unas 2 semanas trabajando en las herramientas y en las medidas que está tomando el ministro. Ahí me está viendo el viceministro Moscoso. En eso venimos trabajando, a ver cómo le damos alivio al sistema y cómo le hacemos llegar unos recursos, como lo explicó el ministro, a esta red, lo que hemos llamado un cargo de confiabilidad o de estabilidad, para que los hospitales que se están desocupando puedan seguir haciendo su tarea. La doctora Betty, pues doctora Betty Zorro, yo estoy haciendo mi tarea desde que llegué y estoy dedicado a hacer mi trabajo, así lo he asumido y así lo ha visto el presidente de la República y todo el país. Yo hago mi tarea y eso voy a seguir haciendo y los hechos pues hablan por sí solos. Por eso tenemos 6 EPS liquidadas, por eso tenemos 10 IPS intervenidas, por eso hemos recuperado 1.5 billones de pesos y por eso hemos estado trabajando de la mano de la red pública y privada del país. El doctor David Racero no me hizo ninguna pregunta. El doctor Carlos Adolfo Ardila habló de los hospitales públicos, habló del fortalecimiento, de que los dineros están llegando a las EPS. Doctor Carlos, como se los explicó el ministro y la doctora Diana, casi muchos de los recursos van a llegar de manera directa a los hospitales. Aquí tenemos que hacer un trabajo conjunto, todos, para proteger que esos recursos que no van a pasar por manos de las EPS, pues lleguen a los hospitales. Sin embargo, ustedes vieron las cifras que mostró la doctora Diana. Los recursos sí se están girando y están llegando a muchas de las IPS del país. Y les cuento algunas de las EPS le han solicitado, le han dicho a algunas de las IPS que si necesitan anticipos, incluso algunas de ellas han dicho que no necesitan anticipos, que les paguen lo que les deben. Y esa es la tarea por la que está ahorita el gobierno empeñado. Si logramos pagar punto final, no tendríamos que hacer ni anticipos ni compras de cartera adicionalmente, pero pues en esa tarea están el ADRES y el Ministerio de Salud, el ministro, como se los explicó. Yo creo que ya la doctora Neila, el doctor José Salazar, que están, hicieron las mismas preguntas más o menos con las EPS, el doctor Adiel, el doctor Armando Sabaraín, la reserva de la inversión. Eso lo explicó el ministro, doctor Armando, ya le explicó cuál era la inversión de la reserva que se van a utilizar. Son cerca de 2.8 billones de pesos, pero de inversiones a la vista, de que estén en cuentas de ahorros o cuentas corrientes de estas EPS que van directo a los hospitales para pagar deuda, habría 1.6, y el otro restante 1.8 pues ya tendría que hacer una valoración de mercado y de riesgo cada EPS, pero se le va a autorizar, como dijo el ministro en ese decreto, para que lo puedan hacer. Lo mismo me dijo el doctor Lordoy, que me dedicara a mi competencia. Doctor Lordoy, en esa competencia ando. Con este pequeño informe que le estoy dando, pues yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y espero seguirlo haciendo bien. El doctor Luis Albán de las FARC no me preguntó nada, ni el doctor César Pachón. El doctor Jaime Rodríguez habló sobre las nóminas, de ponerlas al día a los proveedores. Ese ha sido el gran empeño con toda esta red. Y doctor Jaime, le quiero contar que desde que llegué fue uno de los embelecos de nosotros entregar lo más rápido que pudiéramos el hospital de Villavicencio y el hospital del Tolima. El hospital de Villavicencio se entregó con muchos servicios nuevos habilitados. Le logramos entregar recursos del FONSAED cercanos a 22.000 millones de pesos. Le hicimos gestión de cartera por más de 2.000 millones, le hicimos unas mesas de flujo de recursos y logramos poner nuevos servicios, medicina domiciliaria, los trabajadores totalmente al día. Lo mismo nos pasó en el Hospital Federico Lleras. Tenemos unos audios que nos llegaron muy generosos de los departamentos y los hospitales. Incluso el día de la entrega, doctor Jaime, el propio gobernador del Meta le propuso al agente interventor que se quedara como gerente, y yo le dije que ya era decisión del señor. El doctor Jorge Méndez me preguntó por San Andrés. Doctor Méndez, honorable representante, el primer día de gobierno, yo designado, no posesionado, estuve en San Andrés y le logramos conseguir 14.000 millones de pesos al hospital de San Andrés, doctor Jorge, de una plata que le debían a toda la población. Nosotros hicimos una mesa, yo traje el hospital a la Superintendencia de Salud, empeñado, porque el operador se había ido, y hicimos unas mesas de flujos de recursos para ese hospital, para que le pudieran pagar a los trabajadores. En ese momento la deuda ascendía a los 20.000 millones de pesos, y con el operador que abandonó el hospital,
y fue un empeño de nosotros, doctor Méndez. Ha sido uno de mis propósitos ayudarle mucho a San Andrés, sé las dificultades, pero también tenemos que ser honestos. El hospital estuvo muy mal administrado y el hospital pasó por una crisis muy compleja que obligó a esta crisis financiera. Y hemos ido apretando las dos EPS. Doctor Jorge, tenemos que hacer algo como lo que estoy pensando en el Chocó, porque es que en San Andrés o son 100.000, o son 86.000, o son 60.000 los que habitan San Andrés o el archipiélago. Pero el hospital está asumiendo el trauma, está asumiendo los accidentes de SOAT, está asumiendo, y yo creo que eso lo tenemos que organizar en un modelo distinto, representante, para que le lleguen los recursos, porque solamente con los recursos de la UPC, solamente con 2 EPS, el hospital no es capaz de vivir, porque sigue atendiendo a, inclusive turistas que no pagan, sigue atendiendo accidentes de moto que no pagan. Entonces, yo creo que ahí donde hay esa evasión o esa alusión con el tema del SOAT, todos esos recursos le sirven a los hospitales, doctor Jorge, pero estoy dispuesto a ayudarle, dígame qué necesitan, a seguir haciendo las mesas de flujo de recursos, las hago cada rato con la EPS Sanitas y con la nueva EPS para que los recursos le lleguen de manera oportuna a San Andrés. El doctor Héctor Ángel, doctor Héctor, pues lo mismo que les dije ahora, esto fue una herencia que recibimos, una herencia que no ha sido fácil, vuelvo y le repito, nos entregaron el país con 18 billones de pesos en deudas, nos entregaron casi 30 EPS que no debían estar y no tomaron las decisiones antes, 400 hospitales en plan de gestión de riesgos, que no fue una tarea fácil. Sé que falta y falta más. Doctor Osvaldo, al Cali, entiendo los elementos de protección, espero que hayan entendido la explicación. Afortunadamente logramos entregarle estas 2 clínicas de que tenía Saludcop, una al municipio y otra al departamento para fortalecer ese número de camas, sé su angustia, y por eso hicimos esta propuesta con Saludcop, acogida de una manera rápida, tanto por la gobernadora como por el alcalde. Lo mismo el doctor Benedetti, usted sabe que lo he venido haciendo, doctor Benedetti, lo que necesite, pásenme esas denuncias, como lo que pasó con la niña de Ambuc, esto es infame, nosotros a veces tomamos decisiones, pero van hasta la Corte, inclusive de Derechos Humanos, y nos ponen tutelas para que no actuemos sobre ellos y para que no actuemos sobre sus recursos. Lo mismo me preguntó el doctor César Augusto Ortiz con los elementos de protección. En Yopal hemos hecho mucho esfuerzo, inclusive en la regional nueva que estrenó la superintendencia, doctor César, la pusimos precisamente en Yopal para llegarle un poco más al sur del país, lo cual me complace mucho, y le hemos ayudado también mucho al hospital de la Orinoquía, al Oro, también en el flujo de sus recursos. El doctor Eloy me pidió que le ayudara mucho a cuidar la platica. Doctor Chichi, tiene toda la razón. En esas estamos, que les paguen a los trabajadores, que no se les roben. El ministro, no sé si les mencionó, que también va a haber unos recursos importantes que van a llegar directamente a los trabajadores. Eso es una plata que va a girar el ministerio próximamente. Doctor José Daniel, también, ¿qué hemos hecho, doctor José Daniel, en 18 o 20 meses? Pues espero que un poco el resumen de todo lo que hemos hecho vea las decisiones que hemos tenido que tomar, muy difíciles todas, doctor José Daniel, porque cuando se toma una decisión en el país, cuando usted va a sacar una EPS, se tiene que enfrentar a muchas dificultades. He tenido que aceptar renuncias de amenazas de muerte de funcionarios de la superintendencia, precisamente por tomar actuaciones. Eso, lo que hicimos en Córdoba, la liquidación de Undisalud, la liquidación de Confacor, la liquidación de estas EPS, pues si hubiera sido tan fácil, las hubieran hecho en los gobiernos anteriores. Y le quiero recordar que en el gobierno anterior fue que nos entregaron el monstruo que crearon, que es Medimás. Y nosotros hemos ido haciendo revocatorias parciales de algunas EPS. A Medimás le iniciamos una revocatoria en 3, lo sacamos de 3, le hicimos revocatoria en 3 departamentos y se inició la revocatoria en otros 8 departamentos porque no estaba cumpliendo precisamente con sus obligaciones y atendiendo a la población. Desafortunadamente, esas son las herencias que uno tiene que recibir, pero bueno, acá estamos, seguimos enfrentando a todos estos y seguiremos atendiendo las directrices que nos da el presidente y el ministro. Si el presidente dijo que siguiéramos depurando, vamos a seguir depurando EPS. Apenas pase este problema, seguiremos tomando las decisiones, seguiremos sacando las EPS que tengamos
que sacar del país, y con mucho gusto al gobernador de Caquetá, al gobernador de Galindo del Amazonas, Galdino, si necesitan nuestra colaboración, doctor Galdino, próximamente vamos a estar allá, ya estamos buscando un mecanismo para poder viajar al Amazonas, a su hospital con un equipo de trabajo. Sé las dificultades, pero bueno, ya el tema de las muestras y eso lo respondió la doctora Marta y lo respondió el ministro, al gobernador de Arnulfo, también con el mayor gusto. Yo quisiera que nos dijeran si les interesa o no la clínica que hay en el Caquetá de Salucó, porque así como entregamos otras, pues también podrían tener esta clínica a manera de comodato. Y lo mismo al gobernador de Nariño, no alcanzó a hablar, pero allá vamos a montar cerca de 10 UCI nuevas en el hospital de Tumaco, un hospital que ya también estamos recuperando y le estamos tratando de llegar a estos hospitales que son emblemáticos y regionales. Presidente, creo que agoté las 57 intervenciones con las de los 55 representantes. Le agradezco mucho, de verdad, que nos escuchen, la invitación, la interacción y el interés que tienen por ayudarle al país a recuperar los recursos de la salud y para que los recursos les lleguen a todos los trabajadores. Muy amable a usted y a todos los honorables representantes por todas las preguntas. Doctor.